Y ya vamos a continuar con la que iniciamos la sesión anterior sobre... Miren, en la clase anterior vimos lo que fueron el modelo de corte ortogonal, vimos la ecuación de Marchand. Hoy vamos a ver las fuerzas, la relación de fuerzas que se ven involucradas en el proceso de corte, ¿ok? Entonces, déjenme, llevo este de aquí. Ok, hijos. El tema se llama relaciones de fuerzas. O relación de fuerzas. Resulta, dije, que en el proceso de corte por arranque viruta, este que está aquí, déjenme nada más, voy a... En el proceso de corte, nosotros sabemos de la existencia de estas fuerzas que están aquí. Estas fuerzas son, por ejemplo, vamos a empezar las que actúan aquí en la herramienta. La fuerza F es lo que vamos a conocer como fuerza de fricción. Tenemos la N es la fuerza normal a la fricción. Si revisamos nada más aquí en el libro de texto, dice, las fuerzas de la herramienta aplica contra la viruta se puede separar en dos componentes mutuamente perpendiculares. O sea, estas obviamente están a 90 grados, la fuerza de fricción y la normal de la fricción. La fuerza de fricción es la que resiste el flujo de la viruta a lo largo de la cara inclinada de la herramienta, y la normal a la fricción es perpendicular a la fuerza de fricción. ¿De acuerdo? Y nos habla sobre que podemos calcular el coeficiente de fricción en función de F y de N. O sea, nosotros podemos calcular el coeficiente de fricción, donde mu es igual directamente a F entre N. Aquí hay, si hacen una sumatoria entre la fricción y la normal de la fricción, sale la resultante R, y ese resultante tiene un ángulo que es beta. Ese ángulo beta es el ángulo de fricción. Lo voy a poner aquí, ángulo el ángulo de fricción. Y también nosotros podemos calcular mu como la tangente de beta. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver esas fórmulas. ¿De acuerdo? También tenemos
la fuerza cortante y la normal a la cortante, que son estas que están aquí, Fs y Fn. Tenemos Fs, que es la fuerza cortante, y tenemos Fn, que es la fuerza normal a la cortante. Estas dos fuerzas sabemos que existe porque es la fuerza que se requiere para poder desprender esas placas de material que forman la viruta, ¿de acuerdo? Aquí el problema es que todas estas fuerzas sabemos que existen, sin embargo, ninguna de ellas se puede medir, ninguna. Se pueden calcular, pero ninguna se puede medir. Ese es un verdadero, bueno, pudiera ser un problema. La situación es que sí hay fuerzas que podemos nosotros medir físicamente, que serían estas que están acá, Fc y Ft. Miren, algo que hace referencia sobre la fuerza cortante Fs es que la fuerza, la resistencia al corte del material de trabajo, esta tau, prácticamente es igual al esfuerzo cortante, ¿de acuerdo? Y el esfuerzo cortante es igual a Fs entre As. Miren, les platico. Tau es igual a Fs entre As. Esto se refiere al esfuerzo cortante. Porque resulta que aquí hay una placa formada entre la longitud del plano de corte, que sería esta longitud desde aquí hasta acá, esta longitud, por W, que W decíamos la clase anterior que es el ancho de la viruta, o sea, el espesor que tiene, el ancho que tiene hacia atrás, ¿de acuerdo? Miren, les muestro las imágenes de eso. Este es W. Existe un área, lo voy a copiar aquí. Si ustedes ven la forma en la que calcularíamos el área donde se realiza, de esa placa que se desliza, que es donde se hace el esfuerzo para desprender la viruta, es T0 por W entre seno de phi. Lo voy a poner aquí. T0 por W entre seno de phi. Bueno, estaríamos hablando de que esta área es el área que se forma entre, a lo largo de la longitud del plano de corte, por W, que es este ancho. O sea, tendríamos un rectángulo. ¿De acuerdo? Donde prácticamente este de aquí es LS y este es W. Lo que pasa es que LS en realidad es T0 entre seno de phi. Phi es el ángulo de plano de corte, este ángulo que está aquí. Ese es phi. ¿De acuerdo? Entonces, esta área, la fuerza que se requiere para deslizar una placa para otra en la formación de viruta es esa fuerza dividida entre el área del rectángulo este nos da el esfuerzo. ¿De acuerdo? Acuérdense que un esfuerzo pues, es la fuerza entre el área. Entonces, ¿qué tanto va a resistir el material
o qué tanto esfuerzo se requiere para que se desprendan las placas, pues el esfuerzo que se ocupa es un diferencial más de la resistencia que tenga el material a que sea cortado, a que se someta a corte, o lo que conoceríamos como la resistencia al corte del material de trabajo. Es por ello, que prácticamente se considera que la letra S, que le vamos a llamar resistencia al corte del material de trabajo, prácticamente la resistencia al corte del material de trabajo se considera que es igual al esfuerzo cortante. Entonces, ojo, si nosotros sabemos qué material estamos trabajando como pieza de trabajo, sabemos la resistencia al corte del material de trabajo. Y si conocemos la resistencia, conocemos prácticamente su esfuerzo, sabemos estos datos, T0W seno de phi, y entonces nosotros podemos calcular prácticamente la fuerza cortante. Esta fuerza cortante es la única que en función de tener datos del material y de la geometría del corte, pudiéramos calcular Fs, ¿de acuerdo? Sin embargo, existen fuerzas que si instrumentamos la máquina podemos calcular, medir físicamente y en función de ello calcular el resto. Miren, aquí es lo que sucede lo que les comentaba. El esfuerzo cortante determinado por la ecuación 21.7, que es esta, representa el nivel de esfuerzo requerido para realizar las operaciones de maquinado. Por lo tanto, este esfuerzo es igual a la resistencia al corte del material de trabajo. Por eso poníamos que la resistencia es igual al esfuerzo bajo las condiciones en las que ocurre el corte. ¿Qué condiciones? Bueno, pues T0, W, el ángulo de inclinación, etcétera. ¿De acuerdo? En teoría, hijes, si nosotros vemos este gráfico que está aquí arriba, la suma vectorial de Fs y N nos dan como resultante R', esta que está aquí. Esta R' debe de ser igual en magnitud y dirección, pero sentido contrario que esta R. De tal modo que la suma de esas dos de cero, o sea, tiene que alcanzar el equilibrio R y R'. ¿De acuerdo? Todo eso se sabe, sin embargo, no se puede calcular, no se le puede medir ahí hasta ahorita. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahorita, hijes? ¿O todo estaba claro? Todo bien hasta ahorita para mí. Ok. Ahora bien, vamos a ver esta figura que está aquí. Me lo voy a llevar para allá. Tenemos estas fuerzas adicionales, que es Fc. Voy a poner una línea aquí para dividirlo un poquito. Tenemos Fc y Ft, mientras que la Fc se le conoce como fuerza de corte. Y tenemos la Ft, que es la fuerza de empuje. Estas dos fuerzas, la Fc y Ft, sí se pueden medir si instrumentamos la máquina. ¿Con qué? Bueno, pues con algún dinamómetro o algo que nos permita medir cuál es la fuerza que se opone totalmente al avance de la herramienta, o sea, que esté
paralela al desplazamiento de la herramienta, y la fuerza de empuje es que tanto nos mueve la herramienta hacia arriba. Si le metemos celdas de carga o dinamómetros, nosotros podemos medir estas dos. Y estas dos resulta que si, que si sacamos una resultante, esa resultante sería Rb', la cual es idéntica a R'. ¿De acuerdo? De tal modo que si graficamos todas las fuerzas, las que se pueden medir y las que no se pueden medir, nos encontraremos este circulito que está aquí. Lo voy a poner acá. Ok, aquí nosotros podemos ver cómo tanto la R, que es la resultante de la fuerza de fricción, y la normal a la fricción, la R', que es la fuerza cortante y la normal a la cortante, y la Rb', que es la fuerza de corte y la de empuje, o sea, la resultante de todas las fuerzas involucradas, tienen exactamente la misma magnitud y dirección, porque está en equilibrio todo el sistema. Entonces, solamente se puso la fuerza de empuje, la fuerza de corte, la fuerza normal a la cortante, la fuerza cortante, la fuerza de fricción y la normal a la fricción. Y se pusieron los ángulos y demás. Y de aquí surgen las fórmulas con las que podemos calcular, estas fórmulas que están aquí, que son con las que podemos calcular las fuerzas que desconocemos en función de las fuerzas que sí conocemos. ¿De acuerdo? O sea, prácticamente estaríamos obteniendo estas fórmulas que están aquí. La fuerza de fricción, la fuerza normal a la fricción, la fuerza cortante y la normal a la cortante, todas las que sabemos que existen, las vamos a conocer a partir de las fuerzas que sí podemos medir, que es FC, FC y FT. Estas sí se pueden medir. ¿De acuerdo? De hecho, en su libro de texto dice: ninguna de las cuatro fuerzas componentes, o sea, la fricción normal a la fricción, la cortante y la normal a la cortante, se pueden medirse directamente en una operación de maquinado, ya que las direcciones en las que están aplicadas varían en función a las diferentes formas de la herramienta y a las condiciones de corte. Sin embargo, es posible instrumentar en la herramienta de corte un dispositivo medidor de fuerzas, o sea, un dinamómetro, de manera que se puedan medir directamente dos fuerzas componentes adicionales, la fuerza de corte y la fuerza de empuje. Estas dos componentes actúan sobre la herramienta. La fuerza de corte, que va en dirección del corte y la misma dirección de la velocidad de corte, y la fuerza de empuje es perpendicular a la fuerza de corte. Está asociada con el espesor de la viruta antes del corte, T0. La fuerza de corte y la fuerza de empuje se muestran en la figura tal. Bueno, entonces sucede lo que les comentaba ahorita. En función de tener estas que sí se pueden medir, la fuerza de corte y la fuerza de empuje, nosotros podemos calcular todas las demás. Entonces, estas dos tienen que ser dato, ¿de acuerdo? Para poder, o sea, tenemos que poderlas obtener del proceso de corte para calcular las fuerzas con las que se interactúan en todo el proceso. Ahora bien, la otra opción que tenemos, voy a copiar estas, pero ecuación de Marchand, ok. La otra opción que tenemos, fíjense,
déjeme bueno, lo voy a poner aquí, pero estas en particular la voy a encerrar. Voy a encerrar de verde. Algunas veces, o muchas de las veces, no vamos a poder, en realidad, tampoco instrumentar la máquina. O sea, ponerle un dinamómetro a la herramienta tampoco no es algo sencillo. Entonces, lo que podemos hacer en muchos de los casos, es simplemente irnos a ver el material que vamos a cortar, ver cuál es su resistencia de corte al material de trabajo. O sea, hay que ir a buscar en alguna tabla cuál es la resistencia al corte del material de trabajo. Una vez que conocemos la resistencia al corte de material de trabajo, nosotros podemos considerar despejar de aquí FS. ¿Sí están de acuerdo? Porque estos son profundidad y ancho de viruta. Estos datos de aquí son conocidos, los estuvimos calculando la clase anterior, entonces no hay ningún problema. Entonces, una vez que determinamos la fuerza cortante que se requiere para que se desprenda y se forme viruta, podemos utilizar estas fórmulas auxiliares donde vemos que podemos calcular tanto la fuerza de corte como la fuerza de empuje, estas dos, Fc y Ft, en función de la fuerza cortante y de conocer los ángulos de fricción, beta, el ángulo de incidencia de la herramienta alfa, el ángulo de la longitud de plano de corte phi. Teniendo esto, podemos calcular FC y FT. Y con FT y FC podemos calcular todas las fórmulas todas las fuerzas que involucran el corte y que no podíamos pues medir. ¿De acuerdo? O sea, está relativamente sencillo. Nada más hay que poner atención sobre qué información tenemos, cómo podemos calcular las fuerzas que se involucran en el corte y nada más. Déjenme les paso esta información. Voy a dejar la hoja que ahorita hicimos para tomar las fórmulas y todo de aquí, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar aquí en un ladito. Y vamos a hacer algunos de los problemas que vienen en el libro para poder entender cómo está esto. A ver, vamos a ver este. Muy bien, dice, la fuerza de corte y la fuerza de empuje en una operación de corte ortogonal son 1470 newtons y 1589 respectivamente. La fuerza de corte es FC, 1470 newtons, y la fuerza de empuje, que es FT, es 1589 newtons. El ángulo de inclinación es de 5 grados. Estamos hablando de alfa. Alfa son 5 grados. Es la incidencia de la herramienta. ¿Lo recuerdan?
qué tan de la vertical, qué tan hacia su derecha o a favor de las manecillas del reloj está, por ser positiva. El ancho del corte es de 5 milímetros. Estamos hablando de W, es 5 milímetros. El espesor de la viruta antes del corte es 0.6, T0, perdón, 0.6 milímetros. Y la relación de espesor de viruta es de 0.38. Ese es R, 0.38. Este es adimensional. Nos pide determine, inciso A, la resistencia al corte del material de trabajo. Estamos hablando de la letra S, cuánto vale. Y en inciso B, el coeficiente de fricción de la operación, o sea, μ. ¿De acuerdo? ¿Sí, Inges? Sí, Inge. Sí, Inge. Muy bien. Ok. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a ver, a recordar ahorita. Decíamos que la resistencia al corte del material de trabajo prácticamente es el esfuerzo que se ocupa para cortar el material de trabajo. Es decir, que lo que en realidad voy a calcular es tau. Tau sería igual a Fs entre AS. Entonces, Fs es la fuerza cortante. La fuerza cortante se calcularía, aquí está la formulita, como Fc, que es la fuerza de corte, por el coseno de phi, menos la fuerza de empuje por el seno de phi. ¿De acuerdo? Y el área se calcularía como T0 por W entre seno de phi. Entonces, para calcular el esfuerzo cortante, yo necesito Fc si lo tengo, Ft si lo tengo, me falta calcular phi. T0 si lo tengo W, entonces me falta phi, hay que sacar phi. Phi lo podemos obtener con las formulitas de la clase anterior, que serían, a ver si están aquí. Aquí tenemos que tangente de phi es igual a R coseno de alfa entre 1 menos R seno de alfa. Entonces lo voy a poner aquí abajito. Tangente de phi es igual a R seno de alfa, ¿verdad? Entre 1 menos R, a ver, que me reviso. Era coseno de alfa y seno abajo en el denominador. Perdón. Es R coseno de alfa entre 1 menos R seno de alfa, ¿verdad? Aquí está. Ok. Entonces vamos a sacar finges ya para concluir el inciso A. Entonces tendríamos que la tangente de phi es igual a R, que vale 0.38, va por el coseno del ángulo de incidencia de la herramienta, que es 5 grados, coseno de 5 grados, y esto iría dividido entre 1 menos R, que es 0.38, por el seno de 5 grados. Inges, por favor me pueden dar el valor de phi. ¿Cuánto sale? A mí me da 21.38. A mí también, Inge. Grados, ¿verdad? 21.38 grados. Ok. Ese es el valor del ángulo de plano de corte. Con ese valor podemos calcular, déjeme muevo esto para abajo para que quepa. Entonces podemos calcular Fs, que sería igual a la fuerza de corte,
que tiene un valor de 1470 por el coseno del 21.38 menos la fuerza de empuje, que es 1589, por el seno de 21.38. ¿Cuánto sale Fs, la fuerza cortante? A mí me da 789.56. Sí, a mí igual. A mí igual. Bueno, estos son newtons. Déjeme hago bien el 8 porque se ve muy, muy feo. 789.56. Bueno, este de aquí es la fuerza cortante, ¿no? Y podemos determinar también ya de una vez cuánto es el área de corte, que es T0, que vale 0.6 milímetros, multiplicado por W, que vale 5 milímetros, y esto va por el seno de 21.38 grados. ¿Cuánto sale el área, Ángeles? A mí me da 8.22. Estos de aquí son milímetros cuadrados, ¿verdad? Porque tanto el punto 6 como el 5 son milímetros. Estos son milímetros cuadrados. Este también es información importante. Entonces, con estos dos datos podemos calcular la resistencia, bueno, el esfuerzo cortante y por consiguiente la resistencia al corte. O sea, aquí sería 789.56 entre 8.22. ¿Cuánto sale tau, Inges? Me da 96.05. ¿Qué unidades son? Newton entre milímetros cuadrados sería que kilopascal, no, a ver, vamos a ver. Megapascal, ¿no? Sí, porque son milímetros cuadrados, ¿no? Es que serían pascales si fueran metros cuadrados, pero como están Sí, milímetros... es megapascales cuando es milímetro. A ver, aquí está. Deben ser megas, sí, megapascal. Ok. Un newton sobre milímetro cuadrado es un megapascal. Entonces le ponemos megas. Aquí. Este de aquí sería prácticamente el inciso A, ¿de acuerdo? Este de aquí. Porque resulta que la resistencia al corte es igual al esfuerzo cortante. Entonces, este es la solución al inciso A. El inciso B, Inges, tendríamos dos opciones de hacerlo. Una correcta y una incorrecta. Estoy hablando del método para obtenerlo, no del resultado. El resultado inclusive puede salir igual. En algunas condiciones sale igual, pero no es el adecuado. Miren, les voy a mostrar. Para el inciso B nos están pidiendo mu, el coeficiente de fricción. Y el coeficiente de fricción yo tengo dos formas de obtenerla. Una es mu igual a F entre N, que siempre que se pueda, este es el camino correcto. O la otra es sacar mu igual a la tangente de beta. El problema es que beta, para sacarlo,
yo tendría que sacar F y N o tendría que utilizar la ecuación de Marchand. Y la ecuación de Marchand, la clase anterior decíamos que es una aproximación, no un enunciado matemático como tal. Entonces, lo correcto es sacar F y N. Vamos a sacar F, la fuerza de fricción, en función de la formulita de aquí arriba, que dice que es la fuerza de corte por el seno de alfa, Fc, seno de alfa, más la fuerza de empuje por el coseno de alfa, y vamos a obtener también, bueno, vamos a llenarla esta. Fc seno de alfa, entonces será 1470 por el seno de 5 grados más 1589 por el coseno de 5 grados. ¿Cuánto sale la fuerza de fricción, hijos? $1,711.07. 1711.07 newtons. Bueno, y la fuerza, ¿mande? No, le iba a decir que sí era eso. Ah, muy bien. Entonces tenemos también que calcular la fuerza normal a la fricción, que sería Fc por el coseno de alfa, y va menos Ft por el seno de alfa. Es decir, la normal tendríamos 1470 por el coseno de 5 grados menos 1589 por el seno de 5 grados. ¿Cuánto sale la normal, hijes? $1,325.91. 1325.91 newtons. Bueno, nosotros calcularíamos entonces el coeficiente de fricción como Fnn, donde F es 1711.07, se ve dividido entre 1325.91, y el coeficiente de fricción sale a ¿cuánto, Inge? A mí me da 1.29. 1.29. Ese es el valor del inciso B, el valor correcto. Vamos a hacerlo por el método que no deberíamos de haberlo hecho, pero con fines de ver a qué hubiera salido. La otra opción es haber utilizado la ecuación de Marchand. La ecuación de Marchand viene en el libro de texto . Esta es la ecuación de Marchand. El por qué no utilizarla, o el por qué utilizarla solamente cuando no tengamos los suficientes datos, es por lo que viene aquí abajo, que dice: una de las suposiciones en las que se basa la ecuación de Marchand es que la resistencia al corte del material de trabajo es una constante a la que no le afecta la velocidad de deformación, la temperatura y otros factores. Dado que estas suposiciones no corresponden a las operaciones prácticas, la ecuación debe considerarse más como una relación aproximada entre sus términos que un enunciado matemático preciso. Entonces, la vamos a utilizar cuando no haya otra opción. En este caso, sí había la opción de sacar F y N, pero es muy común que por practicidad la gente prefiera utilizar la ecuación de Marchand. Lo han hecho 1000 de sus excompañeros o de otros semestres, y tristemente les tengo que ponérselas mal o bajarle punto, inclusive aunque el resultado esté bien, porque o muy parecido. Algunas veces sale muy diferente, algunas veces sale muy parecido.
pero el correcto siempre será este, fnn. Por ejemplo, aquí si despejamos beta, beta sería igual a 45 más alfa entre 2 menos el valor de phi y todo eso multiplicado por 2. Perdón. ¿Verdad? Si despejo de aquí beta. Entonces, sacamos beta es igual a 45 más alfa es 5 entre 2, o sea, 2.5 menos el valor de phi que es 21.38 y todo esto multiplicado por 2. ¿Cuánto sale beta aquí, Inges? Me da 52.24. 52.24 grados. Bueno, entonces mu es la tangente de 52.24. ¿Cuánto sale esto, Inges? 1.29. Fíjense, casualmente dio igual que por el otro método. ¿De acuerdo? Sin embargo, no es correcto. Eso no lo olviden. Esta parte de aquí no es la forma en la que debimos de haber, el camino que debimos de seguir, porque no siempre sale igual. En este caso sí salió. ¿De acuerdo? Ok, vamos a, déjenme les comparto esto. Y vamos a hacer más problemas. Me pasé, ok. Y es que creo que era el capítulo 21 y ya está en el 22. Me pasé mucho. A ver, aquí está. Tienes razón, Ige. Tienes toda la razón. Ahorita el problema que hicimos fue el número que 21 que 21.5. 21.5. Ok. Entonces vamos a ver de estos cuál hacemos que esté bueno. Vamos a hacer estos dos. El 7 y el 8. Primero el 7. Nada más, denme un minuto, hijas. Ya listos, hijas. A ver, dice una operación de corte ortogonal. Ingenieros, es una pregunta. Cuando sale esto aquí arriba es porque le piqué yo algo o por ustedes. Es por mi culpa, ¿verdad? Si lo muevo hacia arriba.
Se Sí, debe- es por el tinte. Y aquí le puedo ceder el control a algunos de ustedes. Órale. Sí. ¿El control se refiere a que a rayar aquí en mi hoja o no? Sí, va a Sí, aparecer. se refiere a eso. A ver, ¿alguien que quiera hacer la prueba nada más por curiosidad? A ver, Jesús Joaquín. A ver, sí, se Órale. puede rayar. Qué cosas. Ahí está, sí se puede, Inge. ¿Y podemos hacer los dos? No. Pues yo creo que sí. A la madre, la verdad, qué cosas tienen. Y luego para dejar de tener, no, cancelar Yo, control, sí, ya no puedo rayar. incluir el sonido del equipo, detener la presentación. Órale, no, eso no sabía. La verdad es que es mucho mi... Ya han dado curso aquí en la uni y no he aceptado. Pero bueno. Sí, y este ya no lo puedo quitar porque lo pusiste tú, mira. A ver, dame control otra vez y lo borro. No, no te preocupes. No te preocupes. ¿No lo Ya. dejan? Ah, sí, mejor. A ver. Y ya yo lo borro y nomás le pique permitir. Sí, para no dejarle rayar el pizarrón, Inge, una disculpa. Y a ver si te deja a ti. No, tampoco No, te deja. hombre, no me deja. No te preocupes. Vamos a ver qué pasa. A ver, entonces... Ups, se le piqué al solitario. Ok, vamos a hacer el problema ese. Pero ya quedó resuelta la duda. Esa mira, desapareció ya tu línea. Está bien, está bien. Dice, una operación de corte ortogonal se realiza utilizando un ángulo de inclinación. ¿Ese ángulo cuál es, Ife? Alfa. Alfa de 15 grados. Espesor de la viruta antes del corte es 0, es 0.012 pulgadas, o sea, 12 milésimas de pulgada, y un ancho de 100 milésimas, o sea, 0.1 pulgadas. ¿De acuerdo? La relación de espesor de viruta medida después del corte, pero dice la relación, o sea que es R, es 0.55. Determine, inciso A, el espesor de la viruta después del corte es C, ¿cuánto vale? El ángulo de corte, ese es phi. El ángulo de fricción, que es beta. El coeficiente de fricción, que es mu. Y la deformación cortante, que es una gamma, ¿no? Minúscula. Ok. Perdón. Entonces, aquí sí nos va a faltar un montón de datos. Muy probablemente tengamos que utilizar la ecuación de Marchand. No viene muy completa la información que nos ofrece el problema. No nos dice el material, no nos dice fuerza, no nos dice nada. Entonces vamos a partir de lo que nos va pidiendo. Sabemos que R es igual a TC entre, no, es T0 entre TC, ¿no? Por lo tanto, si lo que nos están pidiendo es TC, entonces TC va a ser igual a T0 entre R. T0 vale 12 milésimas, 0.012. Y R vale 0.55.
¿Cuánto vale entonces TC, Inges? Punto 0.2 entre punto 55, Inges. Punto 0.2. A ver, no te escuché, Inges, disculpa. 0.021. O sea, 21 milésimas de pulgada. Ok, este es el inciso A. El inciso B, que es el ángulo de plano de corte, este sale a través de tangente de phi es igual a R, que era, lo tenemos del problema anterior, R coseno de alfa. R coseno de alfa entre 1 menos R seno de alfa. Es decir, R vale 0.55 por el coseno de alfa, que son 15 grados, entre 1 menos 0.55 seno de 15 grados. Y eso nos daría tangente de phi. Por lo tanto, el valor de phi sería de ¿cuánto? Ya en grados. A mí me da 31.77. Ok. 31.77 grados. Este es el valor de phi. Este es el inciso B. Para sacar el ángulo de fricción, pues sí vamos a necesitar la ecuación de Marchand. Pero bueno, nos está pidiendo beta y ya la tenemos despejada del problema anterior. Es esta. Voy a utilizar esta, ¿de acuerdo? 45 más alfa en 2 menos phi por 2. 45, o sea, beta será igual a 45 más alfa en 2. ¿Era qué menos phi? 45 más alfa en 2 menos phi por 2. Aquí va menos phi. Todo esto va multiplicado por 2. Entonces, aquí sí la tenemos que usar porque no tenemos otra opción, otra alternativa. Sería 45 más alfa vale 15, que es 15 entre 2, menos 31.77. Y esto va multiplicado por 2. ¿Cuánto sale beta, Inges? Me dio 41.46. 41.46 grados. Podemos sacar mu, donde mu es igual a la tangente de beta, es decir, la tangente de 41.46 grados. ¿Cuánto sale mu, Inges? $0.88. Este sería el coeficiente de fricción. Entonces nos faltaría solamente calcular la deformación cortante, que esta, la formulita, la tenemos varios problemas atrás. Aquí está. Tangente de phi menos alfa más cotangente de phi. Es la tangente de phi menos alfa más la cotangente de phi. Es decir, la tangente de phi, que vale 31.77 menos alfa, que vale 15 grados, más, acuérdense que la cotangente es 1 sobre la tangente del ángulo, en este caso 31.77. ¿Cuánto nos da la deformación cortante, Inges?
me dio 0.30. ¿Seguro? ¿Así? Sí, así es. Ok. Estos serían... Es adimensional, pero a mí me gusta ponerle pulgadas sobre pulgadas para tener la relación de qué unidad estamos manejando. Este es el problema 21.7. Prácticamente ya está resuelto. ¿De acuerdo? Pero lo escogimos porque el problema que viene a continuación es el 21.8. Hace referencia al problema que acabamos de hacer. Dice, la operación de corte ortogonal descrita en el problema 21.7 involucra un material de trabajo cuya resistencia al corte, o sea, S, es de 40.000 libras por pulgada cuadrada. Con base en sus respuestas del problema anterior, calcule la fuerza cortante, la fuerza de corte, o sea, hay que calcular Fs, Fc, la fuerza de corte, la fuerza de empuje, es Ft, la fuerza de fricción, F. O sea, nos está pidiendo la fuerza cortante, que es Fs, la fuerza de corte y fuerza de empuje, que es Fc y Ft, y la fuerza de fricción. ¿De acuerdo? Entonces, Inge, mande. porque había salido 0.30 en el anterior. No lo sé. Fue lo que me dijeron. Es que a mí me salía 1.91. No sé. ¿Cómo? Que a mí también me da 1.91. A A mí esta también me da 1.91. Ok. 1.91 por decreto popular. ¿Está bien? Ok, sí, Inge. Ok. Aquí, ingenieros. Bueno, si la resistencia al corte del material de trabajo es igual al esfuerzo cortante y el esfuerzo cortante es igual a Fs entre As y me están pidiendo Fs, yo puedo despejar de aquí y decir que la Fs es igual al esfuerzo por el área. El esfuerzo yo lo tengo, prácticamente es 40.000 libras por pulgada cuadrada, entonces lo único que me falta es el área. Vamos a sacar el área. El área es T0 por W entre, era coseno de phi, ¿no? Aquí lo tenemos en esta. T0 por W, no, seno de phi. Disculpe usted. Seno de phi. Entonces, T0 la tenemos del problema anterior, vale 12 milésimas, W es 0.1. Ok. T0 es 0.012, W es 0.1, para que nos dé directamente en pulgadas cuadradas, entre seno de phi, y phi vale 31.77. ¿Cuánto sale el área, Inges? 0.012 por 0.1 entre el seno de 31.77. Me da 2.27 por 10 a la menos 3. 2.27 por 10 a la menos 3, y estas son pulgadas cuadradas.
Entonces podemos multiplicar 40.000 multiplicado por 2.27 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto nos da esto, Inges? Me da 90.8. Estos son libras. ¿De acuerdo? Este es entonces el inciso A. Este. Ahora bien, aquí es donde vamos a utilizar las fórmulas auxiliares que tenemos en el libro de texto, que son estas de aquí. ¿De acuerdo? Déjenme las copio. Podemos entonces calcular FC, la fuerza de corte, como Fs coseno de beta menos alfa entre coseno de phi más beta menos alfa. Y podemos determinar que Ft, la fuerza de empuje, será Fs por el seno de beta menos alfa entre el coseno de phi más beta menos alfa. ¿De acuerdo? Estoy tomando este lado de las... ¿Está bien? De tal modo que si saco FC sería igual... ¿O saben qué voy a hacer hacia abajo este de aquí para tener el espacio? FC sería igual a Fs que nos dio 90.8 por el coseno de beta. Beta nos había dado 41.46 y alfa valía 15. 41.46 menos 15, y esto iría dividido entre el coseno de phi, que phi nos había dado 31.77, más beta, que es 41.46, menos alfa, que es 15. Y con esto determinamos cuánto vale Fc. ¿Me pueden pasar ese valor, Iges, por favor? ¿Saben qué? Déjenme borro esto. Que todos están apuntadas las fórmulas. Así nos ahorramos lo que se vea feo, el espacio. Ponemos este aquí y ya me dicen cuánto sale. ¿Cuánto sale FC? $154.39. Son libras. Bueno, y la fuerza de empuje sería Fs, que es 90.8 por el seno de beta, que es 41.46, menos alfa, que es 15, y todo esto va dividido entre el coseno de phi, que es 31.77,
más beta, que es 41.46, menos alfa, que es 15. ¿Cuánto sale la fuerza de empuje, Jess? Me sale 76.84. 76.84 también son libres. Ok, entonces con esto tenemos inciso C, bueno, B y C. Y nos faltaría solamente la fuerza de fricción. La fuerza de fricción está relativamente fácil de obtener porque la tenemos como las fórmulas que involucran FC y FT, que están aquí en el libro de texto. Es FC seno de alfa más FT coseno de alfa. Es FC seno de alfa más FT coseno de alfa. Es decir, 154.39 veces el seno de 15 grados. Alfa era 15, ¿no? Más 76.84 veces el coseno de 15 grados. Y con esto tenemos la fuerza de fricción. ¿Cuánto vale la fuerza de fricción? Me da 114.18. Libras. Y tendríamos el problema completo. ¿De acuerdo? Déjenme se los comparto.